Colegas, ¿cómo están? Soy el doctor Alberto Fernández y en esta oportunidad vamos a hablar de una patología que es sumamente frecuente, es el trastorno de ansiedad generalizada. En realidad la primera pregunta que nos deberíamos hacer es si la ansiedad es un proceso normal o en realidad es una patología. La ansiedad en realidad no es una patología, todos lo sabemos. La ansiedad es una función del sistema nervioso. Es una experiencia humana universal que se caracteriza por una sensación de malestar e inquietud psíquica. Se acompaña de una activación neurovegetativa simpática y que es evocada en circunstancias en las que el individuo se enfrenta a situaciones de incertidumbre o potencialmente amenazadoras. Aquellos estímulos que nos van a permitir una respuesta ansiosa se les conoce como estímulos ansiogénicos. Y los estímulos ansiogénicos van a permitir activar el sistema de la ansiedad en dos niveles. Hay una respuesta cognitiva, una respuesta psicológica que se caracteriza por una mejora en los procesos de alerta y vigilancia, si voy a estar atento a todo pero concentrado en lo que tengo que solucionar, una mejora de la atención selectiva, me prepara para poder tener una respuesta de lucha o de huida, porque claramente es un mecanismo de defensa primitivo. También va a generar entonces una respuesta desde el punto de vista somático, fundamentalmente un aumento del tono simpático neurovegetativo, fundamentalmente cardiovascular, una vasodilatación cerebral, una vasodilatación de la musculatura fundamentalmente estriada para permitirme el movimiento que solucione el problema, un aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y un aumento en la midriasis para tener un mayor campo de acción sobre lo que voy a realizar. Entonces, ¿cuáles serían los gatillantes de la ansiedad? Las situaciones que ponen en peligro la integridad del individuo o son potencialmente amenazadoras, las situaciones nuevas y por último, las situaciones de evaluación, díganse evaluación, un examen o una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera. Todas estas situaciones serán gatillantes de la ansiedad. Entonces, ¿cuándo diría yo que estoy frente a una ansiedad normal y cuándo la ansiedad se vuelve patológica? Como toda función del sistema nervioso que permite ponernos en alerta contra el peligro y resolver problemas, la ansiedad se vuelve patológica cuando pierde su función. ¿Y cuál es su función? Estructurar conductas funcionales para poder resolver problemas. Entonces, la ansiedad normal, primero, reacciona a un estímulo identificable. Cuando el sistema de la ansiedad se activa y el estímulo no es identificable, hablamos de ansiedad patológica. En la ansiedad normal, la respuesta corresponde al tamaño del estímulo, es proporcional. Cuando la respuesta de la ansiedad es exagerada con respecto al estímulo, estamos hablando de una ansiedad patológica. En la ansiedad normal, una vez que el estímulo es resuelto, el sistema de la ansiedad se apaga. Pero si después del estímulo resuelvo y la ansiedad no se apaga, estoy frente a una ansiedad patológica. Lo otro que es importante es que en la ansiedad normal hay un sentimiento motivado. Yo quiero resolver, yo quiero hacer, yo me conduzco. Cuando ese sentimiento es de autonomía, es decir, que lo que me está pasando no lo puedo controlar, no lo puedo explicar, entonces estoy frente a una ansiedad patológica. Y por último, como hemos dicho, la ansiedad normal tiene una función adaptativa y creativa, pero la patológica no. La patológica claramente me va a producir deterioro funcional.
Entonces acá tengo clara la diferencia entre una ansiedad normal y una ansiedad patológica. Nosotros, como parte del proceso de la maduración de la ansiedad, pasamos por lo que se denominan miedos normativos. Estos miedos normativos son normales y se deben producir con la edad. Pero si estos miedos normativos, no se resuelven y comienzan a crecer, van a generar ansiedad patológica. Por ejemplo, acá tienen ustedes los miedos normativos, los sistemas psicopatológicos y los trastornos de ansiedad, según el DSM-4. Entonces, en la infancia es normal sentir miedo a la pérdida, temor a lo desconocido y miedo a la separación. Pero si este temor es muy intenso, comenzaré a tener trastornos del sueño, pánico nocturno, comportamiento oposicionista desafiante. ¿Se dan cuenta? Voy a tener síntomas psicopatológicos. En la infancia es normal no tener miedo a morir, temer a los truenos, relámpagos, al fuego, al agua, a la oscuridad, a las pesadillas, a algunos animales, a criaturas imaginarias, ¿no? Pero si este temor no se soluciona y se acrecienta, entonces voy a comenzar a tener trastornos de pánico, agorafobia, o sea, miedo a los lugares muy abiertos donde no van a poder ayudar, ¿no? O a los lugares cerrados, fobias específicas al avión, a las arañas o lo que fuera, y trastornos de ansiedad de separación. Y ya en la edad escolar es normal tener ansiedad por la misma vida escolar, por el rendimiento escolar, por pertenecer a los grupos, por los desastres naturales, por los eventos traumáticos, por los daños a uno mismo. Si yo no controlo estos miedos normativos y crecen, tendré entonces retraimiento, extrema timidez, tendré entonces sentimientos de vergüenza, y esto, si continúa, me generará trastorno de estrés postraumático o trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, los miedos normativos maduran los sistemas de la ansiedad y deben estar en control para evitar estas complicaciones. Entonces, la pregunta sería, ¿son frecuentes los trastornos de ansiedad? Vean ustedes. Por lo menos un tercio de la población mundial sufre de algún trastorno psiquiátrico en algún momento de su vida. Pero en el caso específico de la ansiedad se ha observado lo siguiente, ¿no? Que la ansiedad tiene una prevalencia de 14,6% de la población general. Y de estos, el 25,3% está fundamentalmente en la población adulta. En el caso específico del trastorno de ansiedad generalizada, que es el trastorno que nos convoca hoy día, en los Estados Unidos la prevalencia de vida es de aproximadamente 5,1%. Es 2 veces más frecuente en la mujer que en el varón. La edad de aparición es muy variable. Usualmente se inicia en la adultez temprana. Existe un segundo pico en la tercera edad asociado fundamentalmente a condiciones crónicas de salud. Puede presentarse en la niñez. Es un trastorno crónico. 6 meses es la duración mínima de la ansiedad para el diagnóstico y la mayoría de los pacientes han tenido el trastorno durante años antes de buscar tratamiento. Pero vean ustedes, cuando vemos la prevalencia y proporción según un censo de los trastornos de ansiedad en 14 países de Europa, se observa lo siguiente. En general, los trastornos de ansiedad tienen una prevalencia alrededor del 14%, pero miren ustedes, es 2,5 veces más frecuente en la mujer que en el varón. Y si hablamos del trastorno de ansiedad generalizada, que es el tema que nos
convoca hoy, vamos a ver que la prevalencia es en Europa alrededor del 2.5%, pero en la mujer es 2 veces más frecuente que en el varón. Como en depresión, el ser mujer es un factor de riesgo para trastorno de ansiedad en general y en especial para trastorno de ansiedad. Cuando nos ponemos atención en los años de vida perdidos ajustados por discapacidad, en este mismo estudio de Europa de 14 países, vamos a observar que los trastornos mentales constituyen el 20.1% del total de años de vida perdidos por discapacidad. Y dentro de ellos, vean ustedes, la depresión y los trastornos de ansiedad son probablemente los procesos más importantes, más relevantes. Cuando vemos la carga mundial de los trastornos de ansiedad, este es un estudio hecho en el 2010, nos damos cuenta que hay una distribución variada, al igual que en el caso de la depresión. Y nos damos cuenta que hay una mayor carga mundial de trastornos de ansiedad en países como Estados Unidos, en Latinoamérica, miren, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, ¿no? En algunos países del África, donde aparentemente estos trastornos serían mucho más prevalentes, llegando a valores hasta del 8%. Cuando hablamos de los trastornos de ansiedad en el Perú, observamos que hay una diferencia clara entre Lima Metropolitana y la Sierra. Vean ustedes, la prevalencia de vida en Lima es de alrededor del 25% y en la Sierra del 20%. Cuando hablamos de la prevalencia en 6 meses, en Lima es 15% y en la Sierra 5%. Y puntual, en Lima es alrededor del 14% y en la Sierra alrededor del 3%. Una diferencia realmente significativa. Cuando hablamos de la prevalencia de vida en Lima, de todos los trastornos psiquiátricos, vemos específicamente que el trastorno de ansiedad generalizada tiene una prevalencia del 9.9% con una diferencia entre la mujer y el hombre de 11.2 y 8.5 respectivamente. Cuando hablamos de la prevalencia en la Sierra, vemos que el trastorno de ansiedad generalizada constituye el 8.2% en la Sierra y miren la diferencia entre el hombre y la mujer, mucho más marcada que en Lima, la mujer 10.9%, el hombre 5.4%. Es importante aclarar que los trastornos de ansiedad se acompañan de síntomas somáticos muy prevalentes y vemos que el insomnio es uno de los síntomas más prevalentes en ansiedad con 35% de los pacientes, el dolor torácico 33%, el dolor abdominal 31%, la cefalea con 28% y la fatiga con 27%. Hay que tomar esto en cuenta porque cuando uno está atendiendo en atención primaria, probablemente los pacientes vayan con estos síntomas identificados y no tengan la posibilidad de poder expresar las características de su trastorno de ansiedad. Entonces, ¿qué cosa es el trastorno de ansiedad generalizada? Cuando vemos los trastornos de ansiedad en el DSM-5, existen estos trastornos de ansiedad divididos de esta forma: la ansiedad de separación, el mutismo selectivo, las fobias específicas, la ansiedad social, el trastorno de pánico, la agorafobia y el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada entonces se va a caracterizar por una preocupación crónica y persistente. Es la preocupación crónica y persistente el síntoma más importante. Esta preocupación, que es multifocal, es decir, uno está prácticamente preocupado por todo, sobre las finanzas, sobre la familia, sobre la salud personal y la salud de otros, y el futuro. Esta preocupación es excesiva
y es difícil de controlar y suele ir acompañada de otros síntomas psicológicos y físicos inespecíficos. Entonces, claramente el trastorno de ansiedad generalizada tiene como síntoma fundamental una preocupación excesiva por todo y por el futuro. En atención primaria, el trastorno de ansiedad generalizada es particularmente prevalente. En entornos de atención primaria ocurre que la prevalencia puede ir del 7 al 8% de los pacientes. Sin embargo, los pacientes rara vez informan el síntoma de preocupación. La presentación predominante en los entornos de atención primaria son los síntomas físicos, como dolores de cabeza o malestar gastrointestinal. Difícilmente un paciente con un trastorno de ansiedad generalizada va a acudir a ser atendido en instituciones de salud mental. En los niños, el trastorno de ansiedad generalizada a menudo se manifiesta como dolor abdominal recurrente y otros síntomas somáticos que pueden hacer que no vayan inclusive al colegio. El nivel de incapacidad de los trastornos psiquiátricos en atención primaria en Estados Unidos es alto cuando se habla de trastorno de pánico, 7.8%, pero vean ustedes, el trastorno de ansiedad generalizada constituye casi el 5% de la incapacidad en los pacientes de trastornos de ansiedad en atención primaria. El trastorno de ansiedad generalizada es motivo de consulta en atención primaria, pero miren por qué. Quejas somáticas, 48%. Dolor, 36%. Insomnio, 34%. Depresión, 15%. Y solo en el 13% de los casos el paciente va y manifiesta que tiene síntomas de ansiedad. Entonces, nuevamente, vean ustedes, en atención primaria son los síntomas somáticos las razones más importantes por las cuales los pacientes van a atenderse en los Estados Unidos. La comorbilidad psiquiátrica a lo largo de la vida es sumamente alta en los trastornos de ansiedad generalizada. Y uno de los más importantes son otros trastornos del afecto, como los trastornos bipolares o la distimia. Vean ustedes, es frecuente encontrar trastorno de ansiedad generalizada comórbido con trastorno depresivo mayor, casi en el 60% de los casos. Y es muy común que el trastorno de ansiedad generalizada se acompañe de otro trastorno de ansiedad, casi en el 60% de los casos. También es cierto que el trastorno de ansiedad generalizada precede a otros trastornos psiquiátricos. Generalmente los pacientes que tienen abuso de sustancias, farmacodependencia, están precedidos por trastorno de ansiedad generalizada. En la depresión, por ejemplo, el paciente puede haber debutado anteriormente con trastornos de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada tiene una gran dificultad. Es un trastorno que tiende a la cronicidad. Tiene una baja probabilidad de remisión. Y conforme los años pasan, el índice o la probabilidad de sufrir de este trastorno es cada vez más alta. Las implicancias del trastorno de ansiedad con depresión comórbida son muy complicados. Hay menor respuesta al tratamiento, mayor severidad de los síntomas, mayor incidencia de suicidio, mayor afectación funcional, curso más crónico de la enfermedad, un aumento de la carga para la sociedad, mayor afectación laboral y un aumento del uso de los recursos para el cuidado de la salud. Por lo tanto, entendiendo que la ansiedad y depresión van a ser comórbidas y la ansiedad generalizada casi en 60% como habíamos observado, hay que estar muy atento a estos dos diagnósticos en la atención primaria.
primario. ¿Cómo se diagnostica el trastorno de ansiedad generalizada? El DSM-4 nos indica los siguientes criterios. Ansiedad y preocupación excesiva, con anticipación aprensiva, no me va a salir bien las cosas, algo va a suceder. Eso es una anticipación aprensiva que se produce durante más días de los que he estado ausente durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades, como en la actividad laboral o escolar. Al individuo le es difícil controlar su preocupación, y la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas que ahora les voy a relatar. Y al menos algunos de los síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. Entonces, tengo que tener un paciente que en los últimos 6 meses ha estado con una preocupación excesiva, con una ansiedad anticipatoria, es decir, con temor a lo que va a pasar en el futuro, en la mayor cantidad de los días. Y el individuo tiene una preocupación que es difícil de controlar. Si esto, como les digo, se desarrolla por más de 6 meses, acompañado de inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta, facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y problemas de sueño, sobre todo para iniciar el sueño o continuar, seguir durmiendo, estamos frente claramente a un trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad o preocupación o síntomas físicos causan malestar clínicamente significativos, deterioro social, deterioro familiar, y la alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos, es decir, a enfermedades sistémicas, y esta alteración no se explica mejor con otros trastornos mentales, por ejemplo, trastornos de pánico, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, etc. La forma más eficaz probablemente de tener claro este trastorno es el uso de un instrumento que se conoce como escala de trastorno de ansiedad generalizada, el GAT-7. Es una serie de preguntas con una puntuación de Likert que nos van a permitir tener una suma total que nos va a indicar inclusive el diagnóstico y cómo intervenir. Si el puntaje está entre 0 y 4 en este instrumento, entonces no estamos frente a un trastorno de ansiedad generalizada. Si es de 5 a 9, el puntaje es un trastorno de ansiedad generalizada leve, hay que hacer observación y seguimiento. Si el puntaje va entre 10 y 14, entonces estamos frente a un cuadro moderado. El plan de tratamiento será psicoterapia y o farmacoterapia. Pero si el cuadro es severo, es menester que el paciente pase por un trastorno farmacológico acompañado de un trastorno psicoterapéutico. El GAT-7 es un extraordinario instrumento para hacer diagnóstico, por supuesto, y poder decidir qué tipo de intervención vamos a hacer. Hay que hacer diagnóstico diferencial con trastornos como hipocondría. Acá claramente la preocupación es solo por la salud. En trastorno obsesivo compulsivo, ¿no es cierto? Aquí las creencias son claramente irracionales, a diferencia del trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad social, que se limita solamente al escrutinio o la exposición a los demás. El trastorno de pánico, donde los episodios son abruptos, inesperados y transitorios, con un miedo sumamente intenso acompañado de síntomas físicos. En cambio, el trastorno de ansiedad generalizada es permanente. Y los trastornos de estrés postraumático, donde hay antecedentes de un trauma potencialmente mortal que procede al inicio de la ansiedad y se relaciona
con recuerdos intensos de estos episodios. Entonces, claramente el trastorno de ansiedad generalizada se diferencia de estos trastornos en el hecho de que son preocupaciones permanentes casi por todos los aspectos de la vida, con una aprehensión, una preocupación anticipatoria de que nada de lo que hagamos vaya a salir bien. Los trastornos de ansiedad pueden ser secundarios de enfermedad médica, endocrinológicas como la hipoglicemia, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el hipotiroidismo, Cushing, hipoparatiroidismo y feocromocitoma. También con trastornos metabólicos como la acidosis, la hipertermia, la porfiria y neurológicos como tumores cerebrales, trastornos vasculares y la epilepsia temporal. Los trastornos de ansiedad también pueden ser secundarios al uso de sustancias, por ejemplo, la intoxicación por alcohol, cannabis, cocaína, cafeína, nicotina, antidepresivos, benzodiazepinas, corticoides, hormonas tiroideas, o por la abstinencia de alcohol, cocaína, opiáceos, barbitúricos y, por supuesto, benzodiazepinas. Entonces, los factores de riesgo para la ansiedad están asociados fundamentalmente a consumo de sustancias, 62,3%, a la viudez, 60,0%, vivir solo, 52,2%, el analfabetismo, 50,5% y conflictos familiares, 40%. Recuerden ustedes que también es un factor de riesgo el sexo femenino. Hemos visto que es 2 veces más prevalente para las mujeres que para el varón los trastornos de ansiedad y en especial los trastornos de ansiedad. Ahora nos toca conocer entonces cómo se explicaría neurobiológicamente la presencia del trastorno de ansiedad generalizada. Y para esto vamos a anotar cuáles son los factores de riesgo más importantes específicamente para el trastorno de ansiedad generalizada. Vean ustedes, el riesgo genético es sumamente bajo. Nuevamente, al igual que la depresión, solamente 15 al 20% de los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada tienen antecedentes familiares de este trastorno. El sexo femenino, por supuesto, hemos visto que es 2 veces más frecuente en la mujer que en el varón. El nivel socioeconómico bajo, que es un estresor importante, y los eventos adversos tempranos. Maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, negligencia en los primeros años de vida parecieran ser el factor más importante que generaría en la adultez trastorno de ansiedad generalizada, violencia parental y abuso de sustancias. Entonces, tal como en la depresión, pareciera entonces que aquí también los factores ambientales. ¿Qué nos dicen los hallazgos neurobiológicos en el trastorno de ansiedad generalizada? Vean ustedes, se ha encontrado que a nivel estructural hay un aumento de la masa gris en la corteza prefrontal, en la corteza cingulada anterior y en la amígdala, con una disminución en la sustancia gris de la corteza hipocampal. Con respecto a los cambios funcionales, un aumento de la funcionalidad de la corteza prefrontal y también en la corteza cingulada anterior, correspondiéndose con los cambios estructurales. Si bien es cierto, los hallazgos neuroendocrinos son menos consistentes, se ha informado una mayor reactividad del sistema noradrenérgico y perpetuaciones de la secreción del cortisol. Entonces estaremos frente a una hiperactivación de la corteza prefrontal amigdaliana, un aumento de la reactividad del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que podría explicar estos síntomas característicos del trastorno de ansiedad generalizada. Estos hallazgos neurobiológicos han permitido establecer un modelo neurobiológico para el trastorno de ansiedad generalizada, que tendría la siguiente característica: un aumento de la conducta
de la amígdala, es decir, una hiperreactividad amigdaliana. Esta hiperactividad amigdaliana generaría una distonía neurovegetativa con el obvio aumento del tono simpático, que generaría a su vez un aumento de la secreción de glucocorticoides y una depresión de la serotonina, produciendo la afectación propia de este cuadro. Pero, además, todo este proceso, sobre todo la distonía neurovegetativa y el aumento del tono simpático, generaría un evento psicológico que se caracterizaría por el deseo de control de esta excitabilidad y de la ansiedad, que estimularía la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior. Y este proceso nuevamente estimularía a la amígdala, generando una reverberancia. Esta es la razón por la cual cuando nos enfrentamos a un temor, el miedo resulta incontrolable. Además, hemos visto que hay una disminución de la función del hipocampo, que debería inhibir la preocupación excesiva y debería inhibir la secreción del cortisol. Ante esta imposibilidad, se genera que este circuito, corteza prefrontal, corteza cingulada anterior, amígdala, se reverbere a través de la distonía neurovegetativa y, como hemos dicho, la imposibilidad de que el hipocampo pueda detener este proceso. Y esto explicaría el porqué de la presencia del trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cómo tratamos la ansiedad generalizada? Tenemos que tener algunas observaciones previas al tratamiento. Hay que reunir una historia detallada de los síntomas y sus efectos sobre la funcionalidad. Hay que asegurarse que sea el principal o uno de los principales diagnósticos. Hay que evaluar la presencia de comorbilidades, ejemplo, depresión, otro trastorno de ansiedad o abuso de sustancias que ya hemos visto que es sumamente frecuente, y hay que evaluar la posibilidad de idea, planes o intentos suicidas. Descartar afectaciones físicas tratables como alteraciones tiroideas o cardiovasculares. Teniendo estas observaciones, ¿cuál sería entonces la secuencia de tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada? Si ustedes están frente a la sospecha de un trastorno de ansiedad generalizada, ustedes generarán en el paciente psicoeducación para que pueda reconocer los síntomas y monitorizarán estos síntomas para ver si en el tiempo comienzan a aumentar de intensidad. Pero si ustedes tienen la certeza que el paciente está frente a un trastorno de ansiedad con síntomas más bien leves a moderados, entonces se le da una terapia de autoayuda, ¿no es cierto?, no dirigida a través de la lectura o a través del conocimiento de los procesos por otras fuentes, o una autoayuda individual. Y se le recomendará grupos psicoeducativos para que pueda intercambiar sus ideas. Pero si el trastorno de ansiedad generalizada se torna moderado a severo, entonces el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico individual serán necesarios. Pero si estamos frente a un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada complejo, con alta comorbilidad y resistente al tratamiento, entonces será el momento de que ese paciente sea derivado a un especialista, es decir, a un psiquiatra que pueda manejar con más propiedad estas complicaciones. Acá tienen ustedes los medicamentos que son recetados comúnmente para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tienen a los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que tendrán más o menos el mismo esquema de intervención que en depresión. Debemos empezar con dosis bajas, ¿no es cierto? La mitad de la dosis sería necesario. Si estamos con sertralina, 50 miligramos, viene la tableta, la mitad de la tableta empezaremos, y luego de 6 días ajustaremos esa dosis. El mismo ejercicio para el resto de antidepresivos. Podemos usar también inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, es decir, los duales, como la venlafaxina y la duloxetina, con el mismo criterio de dosis menores, y benzodiazepinas pueden ser utilizadas solo momentáneamente, si la ansiedad es muy intensa, hasta que los antidepresivos hayan hecho su acción
eminentemente de colapsar los síntomas de ansiedad, es decir, su acción ansiolítica, que va a demorar un poco más inclusive de lo que demora su acción antidepresiva. Hay que esperar 7 a 21 días entonces y informarle al paciente que no se va a sentir bien inmediatamente, pero podemos aliviar los síntomas momentáneamente con el uso de benzodiazepinas. Otros medicamentos son recomendados como la pregabalina, gabapentina o quetiapina, pero en realidad los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina serán probablemente los más adecuados. El abordaje no farmacológico, psicoeducación sobre el trastorno al paciente y la familia, educar al paciente sobre los cambios en el estilo de vida que pueden reducir los síntomas del trastorno, plantear estrategias para mejorar la calidad y la cantidad de sueño y fomentar el ejercicio, sobre todo el ejercicio aeróbico, es muy importante y puede ayudarnos muchísimo para el trastorno de ansiedad generalizada. Indicar al paciente disminuir el consumo de cafeína, alcohol, nicotina y drogas ilícitas, porque hemos visto que son condicionantes de este trastorno. Monitorizar el progreso del paciente con cambios en el estilo de vida, por supuesto. ¿Cuándo derivar al psiquiatra? Cuando el paciente no responde a la medicación, cuando los efectos adversos por los medicamentos son muy severos para el paciente y no se pueden controlar, cuando el cuadro clínico se complica por, como les decía, afectaciones coexistentes como abuso de sustancias o tendencia suicida. Nuevamente les pongo acá, este es un estudio del 2017 con la recomendación de los antidepresivos como primera elección para el trastorno de ansiedad. Tienen ustedes los más recomendados para trastornos de ansiedad generalizada: escitalopram, paroxetina, sertralina, dentro de los inhibidores de recaptación de serotonina o de adrenalina, duloxetina, venlafaxina y otros como la pregabalina, la buspirona no hay en el Perú, la pregabalina, pueden ser también interesantes, ¿ya? Entonces, hay que tener mucha atención sobre lo que vamos a usar. Como les digo, el secreto es empezar con dosis pequeñas, ir aumentando la dosis, supervisar al paciente 15 días después del inicio del tratamiento y según el grado de ansiedad, ya saben, combinarlo con psicoterapia para tener una mejor respuesta. Estos son entonces los tratamientos más recomendados, como les decía, ¿no? Y claramente para el trastorno de ansiedad generalizada, la psicoterapia y la medicación tienen alta efectividad combinados. La eficacia de los tratamientos para los trastornos de ansiedad es un metaanálisis de 2015 y, como verán, los inhibidores de recaptación de serotonina son de primera elección, combinados también con benzodiazepinas, como les digo, momentáneamente hasta que los síntomas ya estén controlados por los antidepresivos y puedan ustedes retirar las benzodiazepinas. Hay que evitar el uso prolongado de las benzodiazepinas. Conclusiones: hay que tomar en cuenta entonces que en el caso de el trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad persistente y una preocupación incontrolable que ocurre consistentemente durante al menos 6 meses. Este trastorno se asocia comúnmente con depresión, abuso de alcohol u otras sustancias psicoactivas, problemas de salud física o todos estos factores. En atención primaria, los pacientes con este trastorno, recuerden ustedes, suelen presentarse con síntomas físicos como dolores de cabeza, tensión muscular, síntomas gastrointestinales, dolor de espalda e insomnio.
Deben utilizarse herramientas de detección breves, como les había recomendado. El GAT-7 es una buena herramienta que les va a permitir no solamente diagnosticar, sino también ver el nivel de intervención que deben ustedes tener. Si no tienen un instrumento a la mano, el conocimiento de los síntomas los puede ayudar sin mayor problema. Los tratamientos de primera línea para los trastornos de ansiedad, sobre todo la generalizada, son la terapia cognitivo-conductual y la farmacoterapia, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o un antidepresivo dual como un inhibidor de recaptación de serotonina y noradrenalina son una excelente alternativa acompañados de terapia de corte cognitivo-conductual. La pregabalina puede ser también un medicamento efectivo de segunda línea. Aunque existe controversia con respecto al uso a largo plazo de las benzodiazepinas debido al potencial adictivo, debemos tomar en cuenta que estos pueden ser agentes importantes para afrontar este tipo de trastornos y la recomendación, como siempre les he ido diciendo en esta clase, la recomendación es usarlos por corto tiempo hasta que los antidepresivos hayan hecho su efecto. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta exposición les sirva para poder afrontar estos trastornos con propiedad y podernos ayudar en el afrontamiento en la atención primaria de estos trastornos. Muchas gracias por su atención.